En este nuevo tema vamos a ver la llamada crisis del antiguo régimen, es decir, cuando este modelo político, social y económico entra en colapso en España. Se va a producir en un periodo largo, entre 1788 y 1833, pero sobre todo va a venir dentro del contexto de la llamada Guerra de la Independencia, representada en este cuadro por Goya, La carga de los mamelucos. Esa guerra de la independencia tendrá lugar entre 1808 y 1814 y supondrá el elemento fundamental que va a marcar esta crisis del antiguo régimen. Aquí tenemos un eje cronológico del periodo que vamos a ver en este tema. Tendremos el reinado de Carlos IV de 1788 a 1808, la guerra de la independencia con un doble poder que ahora veremos de las juntas y de un rey extranjero, José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte, y después el reinado de Fernando VII desde 1814 a 1833. Además, en ese periodo, aproximadamente desde mitad de la Guerra de Independencia, aproximadamente desde 1810 hasta 1825, pues veremos también el proceso de independencia de prácticamente todas las colonias americanas. Por tanto, esos serán los cuatro grandes elementos que trataremos con profundidad en el tema. La crisis del antiguo régimen en el contexto de la guerra de independencia, la aparición de una alternativa liberal con la creación de las Cortes de Cádiz y la aprobación de la Constitución de 1812 en ese contexto de la guerra de la independencia, la pugna que habrá entre la vuelta al absolutismo o el desarrollo del liberalismo durante todo el reinado de Fernando VII y, por último, la independencia de las colonias americanas. Para entender todo esto hay que ver también el reinado de Carlos IV, que es este señor que vemos aquí, hijo de Carlos III, que asume el poder en un momento complicado. Asume la corona en 1788 y apenas un año después se produce en 1789 la Revolución Francesa. Indudablemente un hecho de tal magnitud va a marcar el reinado de Carlos IV, sobre todo el inicio, puesto que una de las primeras medidas que tomará será intentar evitar pues, que ese espíritu revolucionario que se ha apoderado de Francia se traslade a España. Cerrará fronteras, prohibirá la llegada de cualquier influencia de esa Revolución Francesa y le obligará incluso a entrar en guerra contra Francia, contra la Francia revolucionaria, en la llamada Guerra de la Convención. Esa Guerra de la Convención acabará con la llamada Paz de Basilea, que negociará un personaje fundamental de todo el reinado de Carlos IV, como va a ser Manuel Godoy. Manuel Godoy es una especie de valido, es decir, una especie de un ministro con plenos poderes que goza de la total confianza tanto del rey como de la reina y que va a ser el que lidere la política española durante el reinado de Carlos IV. Pese a esta guerra con Francia, hay que tener en cuenta que es una guerra contra la Francia revolucionaria, contra esos revolucionarios que han guillotinado al rey, a Luis XVI, a su esposa María Antonieta. Cuando esos revolucionarios sean desalojados del poder, pues se volverá a la tradicional, desde el siglo XVIII, tradicional alianza con Francia. Por supuesto, el gran objetivo es derrotar a Inglaterra, que es el gran enemigo para ambos países. Se firmará así el Tratado San Ildefonso y España se verá envuelta en guerras y batallas que van a tener un resultado desastroso para España, tanto la derrota en el Cabo de San Vicente como la más famosa, la batalla de Trafalgar, van a acabar prácticamente con la flota, con la marina española, y eso tendrá consecuencias nefastas para el comercio colonial con América, que se verá muy resentido. Ese descenso en el comercio colonial tendrá una gran influencia en la hacienda, en las cuentas públicas, que se verán seriamente dañadas. Aquí podéis ver una recreación infográfica de esa famosa batalla de Trafalgar, que acabó con la victoria de los británicos sobre la armada española y francesa. Digo que
bueno, esos problemas con el comercio colonial derivados de la ausencia de flota van a provocar que Godoy tenga que tomar medidas para sanear la hacienda, puesto que el Estado está fuertemente endeudado. Entre las medidas que tomará Godoy será aumentar las contribuciones, aumentar los impuestos, impulsar una desamortización de tierra eclesiástica, es decir, quitarle las tierras a la iglesia y venderlas en pública subasta. Todo ello la verdad es que no va a conseguir sanear la hacienda, y lo que sí va a provocar una fortísima oposición a Godoy, que no es de noble linaje, que está mal visto en la corte. Muchos hablan de que si es amante de la reina. En cualquier caso, bueno, hay una animadversión clara hacia Godoy, y con ello hacia el rey también, hacia Carlos IV, por esa dejación de funciones y por cederle todo ese poder a Godoy. Serán sobre todo los grandes aristócratas, los miembros del clero, los que estarán más en contra de Godoy y Carlos IV, y empezarán a upar las opciones del príncipe Fernando, del hijo del rey, para que ocupe el trono de España. En este contexto, con dificultades en el interior de España y con la alianza con Francia, la Francia ahora mismo en este momento, a principios del siglo XIX, regida por Napoleón Bonaparte, Napoleón declara un bloqueo comercial contra Gran Bretaña, y los países lo aceptan, excepto Portugal, tradicional aliado de Gran Bretaña. Así que Napoleón decide invadir Portugal, para ello tiene que pasar por España, y firma con Godoy el llamado Tratado de Fontainebleau, por el que se permitiría a Francia el paso hacia Portugal, y a cambio de eso, pues Portugal sería repartida entre la corona francesa, bueno, entre el emperador francés, entre Francia, España y el propio Godoy, que se quedaría con un principado dentro de lo que es Portugal. En este contexto, ya decimos, de acuerdo con Francia y de animadversión hacia Godoy, liderada por los que apoyan al futuro Fernando VII, al príncipe Fernando, se va a producir el llamado motín de Aranjuez. Y es que las tropas francesas, cuando entran para conquistar Portugal, no consiguen conquistarlo rápidamente. Además, la familia real portuguesa escapa a Brasil, y en este contexto las tropas francesas, no se sabe si era un plan previo o lo toman sobre la marcha, las tropas francesas empiezan a instalarse en España. Es decir, más que un ejército amigo que pasa hacia Portugal, parece un ejército que está invadiendo España. Obviamente, el propio Godoy, los reyes, toman conciencia de la situación y deciden intentar huir, igual que ha hecho la familia real portuguesa, hacia América. Emprenden un viaje hacia el sur, hacia Cádiz, donde pretendían embarcar, y la primera parada la hacen en el Palacio de Aranjuez, al sur de Madrid. Y allí se va a producir el llamado motín de Aranjuez. Y es que los partidarios de Fernando y el propio Fernando VII, o futuro Fernando VII, el príncipe Fernando, dan una especie de golpe palaciego, el llamado motín de Aranjuez, por el que entran en palacio y obligan a que Godoy sea depuesto, y obligan a Carlos IV a abdicar en su hijo Fernando. Como veis, es una situación un poco extraña, puesto que el hijo ha dado prácticamente un golpe de estado al padre, y en ese contexto Carlos IV escribe a Napoleón para que Napoleón haga un poco de pacificador dentro de la familia, y bueno, le reclama ayuda en este sentido. Napoleón lo que hace es convocar a ambos, a padre y a hijo, a Carlos y al príncipe Fernando, a Bayona, y allí los obliga a los dos a abdicar, a ceder la corona. Tanto Carlos IV como Fernando deben ceder la corona al hermano de Napoleón, a José Bonaparte. Consigue, obviamente los coacciona, que le cedan la corona, eso sí, le acuerda que se mantenga la unidad de la corona, que la religión católica sea la única en España, y también le da grandes rentas tanto a Carlos como a Fernando. Esto que podéis ver en este vídeo resumido, un vídeo muy interesante, cortito, que podéis verlo y comprender un poco mejor todo este proceso, que es un poco casi de culebrón palaciego,
Bueno, todo este proceso del Tratado Fontainebleau, el motín de Aranjuez, va a provocar, motín de Aranjuez, abdicaciones de Bayona, va a provocar el fin del reinado de Carlos IV y provocará, lo veremos en el siguiente vídeo, el inicio de la llamada Guerra de la Independencia.